Saludos, señores estudiantes. Hoy nos toca el tema de el latín. Unidad número 2, sesión número 1. Cuando hablamos del alfabeto latino, nos tenemos que dar cuenta que este alfabeto latino jugó un papel muy importante en la configuración de la civilización occidental. Los procesos históricos de este alfabeto latino datan desde lo que es alrededor del Mediterráneo en el Oriente Próximo. Estamos hablando en la línea del tiempo de la prehistoria en lo que es el periodo neolítico. El alfabeto latino es hoy la grafía más difundida del mundo, empleada probablemente por unos 2 millones de personas. Sigue existiendo, fomentando por la informática y el uso cotidiano de lo que es el Internet. En el ámbito mediterráneo, el alfabeto latino se utilizaba habitualmente para 2 decenas de idiomas. Todas las lenguas románicas, germánicas y albanés, variadas lenguas esclavas desde 1928. Y el turco, además, que también era utilizado. Además, se emplea para casi todos los idiomas de África del Sur, de lo que es el Sahara, y exceptuando de lo que es Etiopía. Pero ¿cuál es el origen de este alfabeto latino? Se formó en Italia a partir probablemente del alfabeto etrusco, porque recordemos que les estoy indicando que da inicio en lo que es en el Oriente Próximo, en Mesopotamia. Esto se derivó y a su vez de una arcaica grafía griega, es decir, que en su origen el latino desciende también como prácticamente todos los alfabetos utilizados en el Mediterráneo o del alfabeto fenicio, y se expandió por toda la cuenca del Mediterráneo durante el Imperio Romano, desde la época romana, que apenas ha conocido modificaciones en su forma básica, aunque son legión las versiones caligráficas derivadas. Algunas letras pueden representar sonidos muy distintos según la lengua que se la utilice. Así es la X, que se pronuncia como X en alemán y castellano como J en kurdo. La difusión del alfabeto latino se está extendiendo hoy enormemente. Todo gracias a que a su empleo universal en la informática. La mayoría de las lenguas caucásicas que se escribían con grafías árabes hasta los años 20 y con la clírica después de estas adaptadas todos los años de 90, una grafía netamente latina. Frente a estos alfabetos basados en consonantes y casi sin vocales que lo tenían los árabes, el alfabeto latino se ha ido demostrando más versátil para expresar fonemas de idiomas diferentes, en parte por la facilidad de añadir trazos, letras para crear las derivadas. Como les dije, la historia del alfabeto latino comienza alrededor de los 750 a.C., cuando Roma era tan solo una humilde aldea a los lados de las orillas del río Tíber. Luego, su poderío creció y durante el siglo VI y el siglo V a.C., los romanos ya empezaron a extender su dominio sobre esta península. A diferencia de los griegos, la fortaleza residía en los logros intelectuales, artísticos y el poderío románico que tenían en ese tiempo. Con el tiempo, Roma se convirtió en lo que es la primera en formar una república y luego su imperio fue creciendo.
Ya en el siglo II después de Cristo, este imperio romano ya se había extendido hasta lo que es Inglaterra y cubría totalmente parte de lo que era Europa. El alfabeto latino, como les dije, jugó un papel muy importante para la civilización y cómo fue los cambios de esta civilización desde la época del Neolítico. Este sistema de escritura alfabético más usado en el mundo hoy en día por más de 2.500 millones de personas. Su influencia y el aporte al desarrollo nos han ayudado a que estas culturas y los diferentes tipos de culturas queden asentadas y aprendamos algo sobre la historia. La poesía. La poesía es un género literario que se caracteriza por manifestar a través de la palabra sentimientos, emociones, reflexión y esto lo puede expresar el ser humano en torno a la belleza, al amor y a la vida y la muerte. La poesía entonces es una expresión netamente literaria para poder embellecer. De manera de escritura, ellos embellecen las palabras. Ellos encienden la imaginación de las personas y agitan las emociones de los lectores. La poesía son rimas, son oraciones que expresan sentimientos. Como les dije, es un género literario considerado una manifestación de sentimientos estéticos. Dentro de la poesía encontramos los versos. ¿Qué son los versos? Los versos son cada una de las líneas que están dentro de las estrofas. Los versos se componen de una serie entonces de líneas y a esta serie de líneas las llamamos versos. Si nos damos a cuenta aquí en el ejemplo, tenemos 3 estrofas y dentro de estas 3 estrofas, cada estrofa tiene 4 versos. Le decimos que cada una de estas líneas son llamadas versos. Rima es la repetición de los sonidos iguales o semejantes a partir de la última vocal. Las rimas y consonantes se repiten, las vocales y las consonantes. En cambio, las rimas asonantes solo se repiten las vocales. De ahí que nacen los 2 tipos de rimas, la rima asonante y la rima consonante. La métrica es el conjunto de regularidades formales y sistemáticas que caracterizan la poesía. La métrica en los versos tiene sus reglas, como nosotros, por ejemplo, vemos aquí en el ejemplo del poema. En el corazón tenía la espina de una pasión. En el corazón vemos que tiene 8 sílabas. El conteo es muy diferente al conteo que nosotros tenemos en sílabas, porque aquí tenemos que darnos cuenta y seguir las reglas que tiene la métrica. La poesía moderna se caracteriza por el predominio ya de los versos libres. Aquí el autor ya tiene la libertad total para disponer y organizar sus versos de acuerdo a su ritmo, de acuerdo a las rimas, a la métrica y de acuerdo a sus posturas. Las características de una poesía. Se pueden escribir las poesías en versos o en prosa. ¿Cómo es verso y cómo es prosa? Verso es como vimos en el ejemplo, que cada estrofa tenía sus versos, 4 versos. La forma de prosa es la forma como nosotros escribimos nuestros cuadernos, de largo. No nos detenemos y hacemos cortos versos. Nosotros escribimos en prosa. Tiene un ritmo, rima, que denota cadencia a la composición. Utiliza figuras literarias, entre las que se destacan las metáforas.
La finalidad que tiene la poesía es que es artística, estética y representa la belleza a través de la palabra. Los tipos de poesía. Encontramos la poesía épica, que es de un género literario antiguo y que se caracteriza por narrar los hechos legendarios o históricos de esa época. La poesía épica está compuesta generalmente por versos largos. Este tipo de poema se divide en diferentes partes denominadas cantos o libros. Así tenemos la Ilíada, la Odisea, tenemos Virgilio, la Eneida, que son libros largos, extensos. Otro tenemos la poesía dramática, que es una composición creada por el ser, representada por el teatro. Y la otra poesía, la poesía lírica, que es una poesía denominada así en la antigüedad de Grecia porque se recitaba con una canción y se la acompañaba de la lira, del instrumento que es la lira. Gracias.